Ilustraciones apostólicas y proféticas, el altar. Dios hizo que el hombre construyera un altar conforme a un diseño que Dios le dio. Dios le enseñó al hombre a construir un altar en donde Dios y el hombre tendrían un encuentro. Estos eran altares físicos que representan un altar espiritual. La Escritura dice que Dios le dijo a Caín y Abel que construyeran un altar en donde ellos ofrecerían a Dios y Dios vendría a ese altar y miraría la ofrenda y quedaría agradado o no agradado. Abraham también construyó un altar. Antes de Abraham, Noé construyó un altar. Abraham construyó un altar. Isaac construyó un altar. Jacob construyó un altar. Cuando Dios crea la nación de Israel, los reyes de Israel, cada uno construía un altar. Cuando un rey era obediente a Dios, construía un altar para Dios. Pero el rey construía un altar. Dios colocó personas que se encargaban de construir altares. Los profetas, los sacerdotes, reyes. Dios creó un tabernáculo y luego un templo en donde había un altar. En el altar iba a ministrar el sacerdote. Ese era un altar interno. Y había un altar externo. Un altar que una persona podía ir a él porque estaba ubicado siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, un altar que estaba en un monte. Pero cualquier persona en cualquier lugar podía construir un altar para tener un encuentro con Dios. Un altar se construye para tener un encuentro con Dios. Un altar se construye para tener respuesta de Dios. Un altar se construye para recibir ministración de Dios. Un altar se construye para recibir la palabra de Dios. Un altar se construye para recibir la revelación de la voluntad de Dios. Pero un altar en la nación de Israel es sombra de los bienes venideros para los hijos de Dios. Porque proféticamente el altar representa a una persona llamada Jesús, quien hace que el hombre tenga un encuentro con Dios, que el hombre sea ministrado por Dios, que el hombre reciba la palabra de Dios, que el hombre reciba revelación de la voluntad de Dios. El altar espiritual llamado Jesús existe. Y Dios, el Padre, necesita que todos sus hijos vayan al altar para encontrarse con Dios, para ministrarles, para que encuentren respuesta. Usted necesita venir al altar espiritual, porque en el altar espiritual ocurren cosas espirituales, ocurren cosas poderosas, ocurren milagros, ocurren sanidades, viene revelación.
vienen respuestas de Dios. Viene la presencia de Dios con poder, porque Dios viene a encontrarse contigo en el altar para ministrarte con poder. La iglesia, los discípulos, estaban reunidos en un altar, 120, cuando vino el Espíritu Santo, porque ellos habían construido un altar y vino la presencia de Dios y los ministró con poder y trajo respuesta, porque vino su presencia. Cuando viene la presencia de Dios en el altar, ocurre algo especial. Dios puede venir y Dios hace cosas, pero también Dios estipuló que cuando alguien construye el altar, cuando alguien viene al altar, Dios hace cosas especiales. Los padres de Sansón recibieron cosas especiales, una respuesta especial, porque construyeron un altar. Ellos oraban a Dios, Dios los escuchaba, pero tuvo que ser construido un altar para que viniera una respuesta especial. Usted necesita una administración especial, usted necesita una respuesta especial, usted necesita una palabra especial, una palabra específica, una respuesta específica. Usted debe construir un altar. Usted debe venir al altar espiritual, no un altar físico, es un altar espiritual. Usted entra al altar espiritual en el espíritu, porque el altar es espiritual. Usted no puede verlo, usted no puede tocarlo, pero usted puede estar allí. El altar llamado Jesús. Jesús, porque Jesús ministra la presencia de Dios, Jesús ministra el poder de Dios, Jesús ministra la respuesta de Dios, Jesús ministra la revelación de la voluntad de Dios. Ven al altar, ven al altar. Dios le enseñó al hombre cuál era el altar correcto para encontrarse con Dios. No es un altar físico, es el altar que Dios hizo, porque siempre permanece, porque Dios siempre viene allí. Jacob no lo sabía, pero estuvo allí y recibió revelación de que ese era el lugar de encuentro con Dios, porque Dios lo construyó. Jacob dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Ahora Dios construyó el altar para revelarse, para ministrar, para traer respuesta. Ven al altar para que sea ministrado por Dios ante su presencia, para que reciba respuestas específicas y una respuesta especial. Ven al altar ante su presencia divina, para que experimentes la mirada de sus ojos, la voz divina, las frases que salen de su boca, para que sientas su presencia que te conmueve y te ministra, para que sientas su poder, para que veas y sientas su gloria, para que Él se mueva a favor tuyo trayendo una respuesta especial, trayendo una respuesta específica. Porque Dios quiere encontrarse contigo en el altar. Ven al altar. Tú necesitas estar en el altar para encontrarte con Dios. Si tú necesitas crecer más espiritualmente, ven al altar a encontrarte con Dios. Si tú necesitas consagrarte más, si tú necesitas santificarte más, ven al altar. Si tú necesitas una respuesta específica, una respuesta especial, una respuesta que no has conseguido en otro lugar, haciendo otra cosa, ven al altar para que la obtengas. Ven al altar para que Dios te responda. Ven al altar para que Dios te la dé. Tú tienes que venir al altar. ¿Qué se hace cuando está una persona en el altar? Entregarse a Dios.
dar su corazón por completo, porque es un lugar de encuentro, un lugar de entrega, un lugar donde le expresas a Dios lo que tú sientes, tu amor, donde tú le expresas cuánto lo necesitas. Allí en el altar, muchas personas entendieron cuál era el lugar espiritual, el altar espiritual, en donde debían entregarse a Dios. Esta mujer pecadora vino y lloró a los pies de Jesús, y sus lágrimas mojaron sus pies, y con su cabello los secó. Ella expresaba a Dios cuánto lo amaba, porque estaba en el altar espiritual, porque se entregaba en el altar. Usted tiene que entregarse al altar. Ahora entrégate en el altar, en el altar espiritual, en la presencia de Dios que te ministra, que te cubre con su fuego ahora, con su poder, con su manto, con su aliento, con su aroma, con su mirada, que te habla a tu corazón, que te profetiza, que te ministra aquí en este momento en el altar espiritual, en la presencia de Dios. Ahora fluye el poder de Dios en el altar y tú entrégate ante la presencia de Dios para que Él te ministre más, para que Él te ministre con poder, para que Él te llene, para que Él te revele. Revelación de Dios, fuerza, poder, fortaleza, más fe. Viene cuando tú estás en el altar. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora la administración de Dios específica para ti, su unción fresca, su poder. Ahora Dios ministra su poder en el altar y desciende el fuego santo, el fuego que aviva, el fuego que representa la presencia de Dios. Viene ahora en el altar y se derrama sobre tu cabeza y se derrama en tu corazón para avivarte, para restaurarte, para motivarte, para darte vida, para perdonarte, para purificarte, para consagrarte, para santificarte, para que sigas adelante, para que avances más. El fuego arde en el altar y trae luz. Dios trae luz en el altar para que tú entiendas, para que tú crezcas, porque Él trae respuesta en el altar. Ahora fluye, fluye, fluye la administración de Dios en el altar espiritual, en el nombre de Jesús. Fluye en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fluye ahora en el nombre de Jesús. Recibe, recibe más, recibe unción, recibe poder, recibe poder, recibe más poder ahora, más poder, más poder, sanidades, milagros, respuesta de Dios, fuerza, poder, unción fresca, unción nueva, alimento nuevo para ti. Bebe de la fuente del agua espiritual que Dios te da. Bebe ahora, fluye, llénate, 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 porque Dios te ministra en el altar espiritual, porque Dios te ministra en el altar más ahora, más. Fluye, fluye, llénate, 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 entrégate más en el altar, para que cuando te vayas del altar, hagas la voluntad de Dios con poder y Dios te respalde y ministres la presencia de Dios y experimente la respuesta que viene de Dios, porque estuviste en el altar. Cuando una persona está en el altar, los demás ven la diferencia. Estar en el altar, sentir la presencia de Dios y ser ministrado por Dios
al irse del altar y relacionarse de nuevo con personas y volver al lugar donde estabas, cuando tú llegas allí de nuevo, vas con algo diferente, porque estuviste en el altar. Usted debe venir al altar constantemente para que produzca cambios afuera, porque si no produces cambios de una manera, cuando vienes al altar, Dios viene de una manera especial y trae una respuesta específica y trae una respuesta especial para que cuando salgas afuera todo cambie y todo mejore y tu respuesta venga porque estuviste en el altar. Debes venir al altar constantemente, de día, de noche, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Ven al altar, al lugar de encuentro con Dios, al lugar de ministración de Dios, al lugar de respuesta de Dios. Ven al altar y trae a otros al altar. El profeta llamó a la nación de Israel a que estuviese delante del altar para que tuvieran un encuentro con Dios acerca de quién era el verdadero Dios. Hoy muchas personas necesitan estar en el altar para conocer al verdadero Dios. Cuando el profeta ministró en la presencia de Dios, porque dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando él ministró en el altar espiritual y Dios trajo respuesta, la nación de Israel se volvió a su buena relación con Dios, se volvió a obedecer a Dios, se volvió a buscar a Dios, se volvió para obedecer a Dios y disfrutar su presencia y vivir feliz haciendo la voluntad de Dios, porque una persona fue al altar y ministró desde el altar la presencia de Dios para hacerlo volver a la presencia de Dios, al lugar de encuentro con Dios, al lugar de ministración, al lugar de restauración, al lugar de respuesta de Dios, al lugar espiritual. El altar espiritual. Tienes que traer personas al altar espiritual y tienes que venir constantemente al altar espiritual.